Buenos días a todos y a todas. Cuando vosotros queráis. ¿Estáis ya? Estupendo. Pues entonces, si os parece, empezamos la rueda de prensa. Como digo, buenos días a todos y a todas y bienvenidas a esta rueda tras el Consejo de Gobierno que hoy hemos tenido. En primer lugar, vamos a comenzar esta rueda de prensa con una valoración de las incidencias registradas en las últimas horas en Extremadura como consecuencia del temporal de lluvias que se está registrando en nuestra región. Como todos sabemos, han sido unas horas complicadas, pero como decía ayer el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, todo lo material es recuperable y las administraciones estarán para ayudar a todos los afectados. Al margen de las medidas que se vayan adoptando, señalar que la Junta de Extremadura está trabajando de forma coordinada con el resto de administraciones y organismos competentes en materia de emergencia. Recordar que desde las 6 de la tarde del pasado lunes, con antelación a la llegada de la borrasca, se activó el Plan Territorial de Emergencias, el INUNCAES, que activaba todos los mecanismos de coordinación para situaciones de emergencia. Con los datos actualizados a día de hoy, a las 10 de la mañana, el Centro de Atención de Urgencias y Emergencias ha recibido un total de 4.769 llamadas, gestionando un total de 795 incidentes, de los cuales 450 se han producido en la provincia de Badajoz y 345 en la provincia de Cáceres. De estos incidentes, 3.365 están precisamente relacionados con los fenómenos meteorológicos adversos y fundamentalmente han consistido en asistencias técnicas motivadas por la necesidad de achique, limpieza de calzada, presencia de balsas o saltos de agua en la calzada. Una labor que, como bien saben, se realiza en estrecha colaboración con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, con la Cruz Roja y con Protección Civil. A la 1 de hoy, a la 1 de la tarde de hoy, se reunirá de nuevo el Comité Técnico del INUNCAES para volver a valorar la situación y posibilidad de adoptar medidas en función de cómo esté transcurriendo el día. En este sentido, también es muy importante y hacemos un llamamiento a la colaboración ciudadana, a la que queremos mandar un mensaje de tranquilidad y de prudencia a la hora de tomar decisiones para evitar acciones o desplazamientos que en estos momentos pudieran poner en peligro sus vidas. Nosotros queremos, desde la Junta de Extremadura también, mostrar nuestro reconocimiento a todas y a todos los efectivos que están colaborando y ayudando a las personas afectadas y a sus propiedades de las localidades más afectadas durante este temporal. Gracias a la Protección Civil, gracias a la Cruz Roja, a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, a los bomberos y a todas las personas que están colaborando y están ayudando en esta difícil y complicada situación. En estos momentos, el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, se encuentra visitando las zonas más afectadas. Concretamente, en estos momentos está en La Roca de la Sierra, que, como bien saben, ha sido el municipio que más daños ha sufrido por las lluvias torrenciales de ayer. En consecuencia de esto, queríamos informarles que una de las medidas que hemos adoptado en el Consejo de Gobierno es poner 4 millones de euros, una línea de 4 millones de euros a disposición de las personas que han sido afectadas, fundamentalmente sus propiedades, por las lluvias torrenciales de ayer. Estas ayudas de 4 millones de euros vendrán impulsadas por la creación de un entorno de rehabilitación programada para las viviendas que, como les he dicho, se han visto afectadas por las lluvias. En concreto, esta línea de ayudas de 4 millones de euros que la Junta de Extremadura va a poner a disposición de las personas afectadas por las lluvias torrenciales consistirá en un primer convenio
que los ayuntamientos soliciten a la Junta de Extremadura. La Junta de Extremadura conveniará con los ayuntamientos que han sido afectados por estas lluvias torrenciales. Se pondrá a disposición un técnico que evaluará las viviendas de esos propietarios que han sido afectadas y, en función de la evaluación técnica, se reconocerá esas ayudas por un importe, como digo, en total de esta primera línea de hasta 4 millones de euros. Ayer vimos imágenes muy duras de personas, de ciudadanos, de extremeños y extremeñas que lo habían perdido todo, y por eso nosotros desde la Junta de Extremadura somos conscientes de que tenemos que estar a la altura de las circunstancias y de que tenemos que ayudar en estos momentos a esos extremeños y a esas extremeñas. Por eso, esta primera medida que adopta el Consejo de Gobierno es de poner a disposición 4 millones de euros, que serán vía convenio con los ayuntamientos para contratar un técnico para que ese técnico evalúe los daños que se han producido en esas viviendas. En segundo lugar, la Junta de Extremadura está haciendo una evaluación también de los daños que se han producido, fundamentalmente en infraestructuras viarias, y cuando tengamos esa evaluación de daños valoraremos si es procedente pedir la catalogación de zona catastrófica, anteriormente lo que se denominaba zona catastrófica, que actualmente se denomina zona de emergencias, al Gobierno de España. Como bien sabe, el paso previo es que la Junta de Extremadura haga la valoración de daños, solicitaría esa declaración al Gobierno de España y es el Gobierno de España el que tiene que aprobarlo, fundamentalmente para que haya un paquete de ayudas y para que las infraestructuras, concretamente las viarias, por poner un ejemplo, pues puedan ponerse en funcionamiento cuanto antes. Con respecto a otros temas que se han abordado en el Consejo de Gobierno, el Consejo de Gobierno ha dado hoy luz verde a la contratación de suministro de sistemas digitales interactivos en centros educativos no universitarios sostenidos con fondos públicos con un importe de 10.780.000 euros. El objetivo de la compra es la instalación de 3.280 pizarras digitales de última generación y de 3.280 ordenadores necesarios para el correcto funcionamiento del aula que en estos momentos se está implementando en todos nuestros colegios, que es lo que denominamos aula digital. Esta inversión forma parte del Plan Nacional de Competencias Digitales, que tiene un presupuesto para la comunidad autónoma de 42 millones de euros. En este caso, de esos 42, lo que hoy hemos aprobado son 11, que se van a dedicar a los 204 centros públicos de secundaria, formación profesional, bachilleratos, adultos y educación especial. Esta inversión complementa el contrato que actualmente hay en ejecución para instalar la misma tecnología en centros de infantil y primaria, dando así cobertura, con lo que hoy hemos aprobado, al 100% de los centros públicos de la región. Por tanto, con este contrato, el 100% de los centros públicos de la región van a contar con aulas digitales. Y tras este contrato también les anuncio que se están preparando nuevas actuaciones para que este equipamiento digital también llegue a los centros concertandos de Extremadura, cubriendo así todo el sistema educativo extremeño. Hoy día podemos decir que Extremadura en estos momentos lidera el ranking nacional de alumnos por ordenador, mientras que en España hay 2,8 alumnos por ordenador, en Extremadura estamos en 1,5. Invertir en educación es invertir en el futuro. Y como digo, con el contrato que hoy hemos aprobado, la ejecución de los fondos para la digitalización del sistema educativo alcanzaría en estos momentos el 83%. Ya está, y además se aprobó en Consejo de Gobierno y hablamos en una rueda de prensa de aquello, ya está en ejecución 35 millones de euros. Con ese proyecto ya se están renovando 7.600 portátiles y 1.000 tabletas a disposición de los alumnos que lo necesiten, las pizarras digitales de toda la República y el programa para la mejora de la competencia digital docente. Y con lo que hoy hemos aprobado damos un paso más
para llegar a todo nuestro sistema educativo público con esas aulas digitales. Y el último paso será, como también les he dicho, llegar a nuestra enseñanza concertada. El Consejo de Gobierno de hoy también ha aprobado la convocatoria de incentivos destinados a favorecer la contratación de personas con discapacidad en el mercado de trabajo con un presupuesto de 1.300.000 euros. El objetivo de esta convocatoria es fomentar la integración laboral de personas con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo. Habrá 3 tipos de subvenciones. Concretamente, habrá subvenciones para la contratación indefinida de personas con discapacidad. En este caso, habrá una cuantía de 8.000 euros. Habrá subvenciones destinadas a la transformación de contratos temporales en indefinidos a personas con discapacidad. En este caso, habrá una cuantía de hasta 5.000 euros. Y habrá también subvenciones para la contratación temporal de personas con discapacidad que en estos momentos estén desempleadas, con una ayuda, con una subvención de 2.500 euros. La convocatoria que acabamos de aprobar, que tiene un importe, como les he dicho, de 1.300.000 euros, está previsto que subvencione la creación de 300 puestos de trabajo de personas con discapacidad a través de los 3 programas, de las 3 subvenciones que les acabo de mencionar. Por otro lado, el Consejo de Gobierno también ha aprobado 2 convocatorias en materias de música, artes escénicas y oferta cultural. En primer lugar, hemos dado luz verde a la convocatoria de las ayudas a la programación de artes escénicas y de música en la red de teatros y otros espacios escénicos de Extremadura, con una cuantía de 1.600.000 euros para el año 2023. La convocatoria de las ayudas a la programación de artes escénicas y música en la red de teatro va a financiar la puesta en escena de espectáculos en 51 escenarios localizados en 50 municipios de todo el territorio extremeño. La cuantía máxima por ayuda será de 80.000 euros por solicitante, con un máximo de 12 actuaciones por espacio escénico. Y por otro lado, el Consejo de Gobierno también ha aprobado el decreto por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas públicas para ampliar y diversificar la oferta cultural en áreas no urbanas, que se aprueba con un presupuesto de 1.622.000 euros. Con este decreto lo que pretendemos es dinamizar la actividad cultural de organizaciones con ánimo y sin ánimo de lucro en áreas no urbanas, para extender también la oferta cultural al ámbito rural. Concretamente, el objetivo de esta inversión es activar un mínimo de unos 36 proyectos o iniciativas culturales en zonas no urbanas, fundamentalmente para llegar a aquellas zonas con una población inferior a 30.000 habitantes. Tendrán preferencia en estos proyectos aquellas actividades que se desarrollen en municipios o localidades de menos de 5.000 habitantes. En total, como digo, 1.600.000 euros para esta convocatoria. Y el Consejo de Gobierno también ha aprobado el acuerdo por el que se aprueba el programa de colaboración económica municipal del servicio de teleasistencia domiciliaria a personas mayores residentes en entidades locales menores de 1.000 habitantes, con un importe de 3.234.000 euros. En total, habrá 44.000 euros por cada uno de los 73 municipios que cuentan con menos de esa población en nuestra comunidad autónoma y que además disponen de centros residenciales con menos de 21 plazas o de centros de día. Por tanto, esta convocatoria de teleasistencia llegará a 73 municipios de menos de 1.000 habitantes en Extremadura y, como digo, con una cantidad de 44.000 euros por cada municipio que se va a ver beneficiado de la teleasistencia domiciliaria. Me pongo a vuestra disposición por si hay alguna pregunta al respecto.
Buenos días. Sí, sí, se oye, sí. Sobre las ayudas que ha comentado para los afectados por las inundaciones, yo quería saber un poco cuándo va a estar eso disponible, si hay que regularlo mediante un decreto, si después hay que hacer los convenios, ¿cuándo podrían llegar esas ayudas? En estos momentos lo está viendo la Consejería de Movilidad. La idea de la Consejería de Movilidad es aprobarlo cuanto antes, ponerlo a disposición, va a ser vía convenio con los ayuntamientos que estén afectados y, como digo, una vez que la Consejería de Movilidad lo ponga en marcha, se habilitarán esos convenios con los ayuntamientos. Con esos convenios los ayuntamientos podrán contratar técnicos que serán los que valoren el estado de las viviendas y con esas valoraciones se podrán acceder a las ayudas de las que le estoy hablando. Pero en primer lugar, como digo, lo está estudiando Movilidad. Hay en un primer paquete a disposición de 4 millones de euros vía convenios con los ayuntamientos para contratar los técnicos que serán los que evalúen las viviendas de las personas que se han visto afectadas por las lluvias torrenciales de ayer. ¿Más preguntas? Sí, me gustaría saber, claro, este proceso va a llevar un tiempo entre la contratación, hagan esas evaluaciones. Aquellas personas, ¿qué solidaridad van a tener aquellas personas cuyas casas estén más dañadas? ¿Perdón? Aquellas personas que no puedan seguir viviendo en su vivienda porque han sido más dañadas por el agua. En estos momentos, lo primero que hay que hacer es una valoración de los daños. Entonces, cuando se haga esa valoración de los daños, cuando se vea esa situación particular, pues se podrá actuar de manera con carácter de emergencia. Pero de verdad vamos a hacer la evaluación de los daños y vamos a ver de esas personas de las que tú me estás hablando cuántas hay afectadas realmente. Ten en cuenta que en estos momentos se están haciendo hasta en muchos casos labores de limpieza, que en estos momentos no sabemos cuáles son los daños que han causado. Y yo creo que lo que ha hecho hoy el Consejo de Gobierno, lo que ha hecho el presidente de la Junta, lo que ha hecho la Junta de Extremadura, es de manera muy rápida intentar actuar, fundamentalmente por lo que os estoy comentando. O sea, las imágenes de nuestros vecinos y vecinas ayer, súper preocupados, las imágenes que todos hemos visto de gente que lo han perdido todo, las instituciones públicas tenemos que estar al lado de esa gente. Y por eso hemos anunciado este primer paquete de 4 millones de euros. Ahora bien, antes de nada, vamos a evaluar cuál es el estado de esos edificios, cuál es el estado de esas viviendas. Y una vez que hagamos la evaluación, pues luego ya se tomarán las decisiones oportunas. Pero el mensaje es claro. Los ciudadanos de Extremadura tienen que saber que aquellos que han sufrido daños en su vivienda, la Junta de Extremadura va a estar ahí para respaldarlo. ¿Más preguntas? Sí. Buenos días. Había 3 colegios en la capital autonómica con problemas para desarrollar su vida académica por inundaciones, desbordamientos. ¿Cuál es la situación actual de esos 3 colegios en Mérida? En Mérida tengo noticias de La Roca. En La Roca se ha suspendido. En La Roca de la Sierra se suspendieron las clases. En Badajoz, el Colegio de Educación Especial Los Ángeles también se suspendió, pero concretamente en Mérida no tengo ahora mismo notificación de cuál es la situación de esos colegios. Yo sé que la Consejería de Educación ha estado en coordinación con el 112 en un día muy complicado como el de ayer y muy complicado anoche. Ha estado en colaboración también con la delegación del Gobierno, precisamente para evacuar a los profesores que anoche estuvieron en Mérida, para evacuar a los alumnos también del Centro Especial Los Ángeles. Y lo que tengo que decir es, yo sé que algunos padres pueden haber sentido algún tipo de indefensión y pedimos disculpas, pero es verdad que todos los mecanismos han estado funcionando a pleno rendimiento. Ante estas situaciones de carácter meteorológico adverso es muy complicado las actuaciones y yo creo que en este caso el 112 ha actuado de manera ejemplar. Y quiero aprovechar de nuevo para insistir en eso. Hace unos meses o hace unos días conmemorábamos la riada de Badajoz y cuando hablábamos de la riada de Badajoz de hace 25 años nos acordábamos que ni tan siquiera existía el 112. ¿Qué hubiera sido de la riada de Badajoz si hubiéramos tenido el 112?
Bueno, pues ayer, gracias al 112, de verdad, y gracias a la colaboración entre instituciones, pues muchas situaciones que podían haber sido peligrosas se evitaron. Y yo creo que eso es algo que la sociedad extremeña tiene que ser consciente, tenemos que saber, porque es algo que en los últimos años hemos avanzado mucho y que ayer, como digo, gracias a esa colaboración entre instituciones en el 112, con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, con los bomberos, con Protección Civil, muchas situaciones de peligro se evitaron. ¿Más preguntas? Sé que no es titularidad de la Junta, pero me gustaría saber un poco si han tenido contacto ya con el Gobierno central con el tema de la carretera entre Cáceres y Badajoz y, sobre todo, qué solución le van a dar a aquellos alumnos, por ejemplo, del instituto, que utilizaban esa carretera para acercarse al instituto y que ahora no pueden acudir porque no hay carretera en ese kilómetro 45. Lógicamente se le intentará buscar unas soluciones alternativas. Pero claro, las carreteras no se hacen en cuestión de un día, como usted comprenderá. Entonces, en primer lugar, habrá que hacer una evaluación de los daños que ha habido en esa zona y posteriormente, con carácter de urgencia, se repararán. O sea, cada vez que hay una situación de estas características, hay una reparación urgente. Pero claro, en primer lugar tendrá que desaparecer la lluvia, porque mientras llueva no podemos arreglar ni esa carretera ni ninguna otra infraestructura viaria. ¿Vale? Entonces, pues se está estudiando, estamos en contacto con el Gobierno de España, entre otras cosas, porque la propia delegación del Gobierno está metida dentro del plan INUNCAES, que en estos momentos está activado en Extremadura. Entonces, es que el Gobierno de España ya está actuando en Extremadura. Pero, como digo, vamos a esperar a hacer una evaluación de esos daños y posteriormente, con carácter de urgencia, habrá una reparación no solamente de esa infraestructura viaria, sino de todas las infraestructuras viarias que han sido dañadas por el temporal. Yo entiendo que las preguntas son ¿cuándo? Pero en primer lugar lo que tienen que remitir a las precipitaciones, porque mientras esté lloviendo es complicado solucionar. Y sobre todo, en primer lugar y ante todo, es evitar poner en peligro la vida de cualquier ciudadano. Eso es fundamental. Antes que reparar cualquier tipo de infraestructura viaria, que no se ponga en peligro la vida de ningún ciudadano en Extremadura. Porque, como decía el presidente de la Junta, los daños materiales se arreglarán, pero los daños humanos no se arreglan. Y en estos momentos, y afortunadamente, yo creo que gracias a la colaboración ciudadana y de todas las instituciones, de momento no ha habido ninguna víctima que contar. Y eso yo creo que es la mejor noticia que pueda haber en estos momentos en Extremadura. ¿Más preguntas? Muy bien. Gracias.